Hay lugares que asociamos con tranquilidad, con aire libre, con ejercicio o con rutina. Lugares donde uno no piensa en peligro y todo parece normal. Pero a veces lo que debería ser seguro deja de serlo. Hoy vamos a nuestras tierras, hacia una historia que rompe con esa idea, y vamos a hablar del caso de Andrea Castana en Villa Carlos Paz, localidad de la provincia de Córdoba, Argentina. Andrea era una vecina activa y conocida de Villa Carlos Paz. Esta ciudad es conocida por su movimiento turístico, pero también por su vida tranquila. Andrea tenía 35 años, era madre de 2 hijos pequeños, quienes eran el centro de su vida cotidiana. Era una persona deportista, amante de la naturaleza, que solía subir al cerro con frecuencia, como parte de la rutina en sí de salud y de bienestar. Se la describe como una mujer con un círculo de amistades muy sólido. Sus amigas, por ejemplo, entre las que destacan nombres como Nadia y Macarena, han sido las principales impulsoras de las marchas y del pedido de justicia durante más de una década. El 11 de marzo de 2015 parecía un día más, uno de esos días que no anuncian nada fuera de lo común. A la mañana, aproximadamente entre la 1 y cuarto, Andrea estacionó su auto, un Ford Ka negro, frente a un kiosco en la avenida Estrada. Hago un paréntesis acá para explicar a la gente que quizás no sea de Argentina. Un kiosco sería un negocio en donde una persona del pueblo pone para la venta del día a día. Generalmente se ponen al frente de colegios o de escuelas como para vender la merienda a los niños o para sacar fotocopias. Siempre suele haber algún negocio de este estilo, en donde puedas comprar hasta un sanguchito para almorzar, por ejemplo, ¿no? Bueno, seguimos con la historia. Andrea acompañó a sus 2 hijos, de 6 y de 8 años en ese momento, al Instituto Remedios de Escalada de San Martín, ubicado al pie del cerro. Inmediatamente después de dejar a sus hijos, comenzó su caminata habitual por el sendero del Cerro de la Cruz. A eso de las 2 de la tarde, Andrea llegó a la cima. Allí se tomó una selfie y la envió por WhatsApp a un allegado con el mensaje: sensación de libertad y plenitud. Cierro los ojos y solo me faltas vos. Esta fue su última comunicación conocida. Durante el regreso, un periodista local declaró haberla cruzado cerca de la estación número 10 del Via Crucis. No hay nada fuera de lo común en ese momento. No hay señales de alerta, el sendero estaba abierto, transitado, con movimiento habitual de personas, y es en uno de esos sectores donde algo cambia. Testigos mencionaron haber escuchado un grito desgarrador en la zona. La alarma se encendió cuando Andrea no se presentó a retirar a sus hijos del colegio por la tarde, lo que dio inicio a la búsqueda inmediata por parte de familiares y amigos. En algún punto del recorrido, Andrea es interceptada. Las investigaciones posteriores determinaron que el agresor la interceptó en el sendero principal y la desplazó unos 400 metros hacia una zona de vegetación espesa. Falleció por asfixia mecánica, por estrangulamiento manual y presentaba golpes en la cabeza y signos de haber sido embestida violentamente durante el trayecto. También la investigación confirmó que fue víctima de abuso sexual con acceso carnal. Todo esto ocurre durante el día, en un espacio donde en teoría hay circulación de personas, y sin embargo nadie logra intervenir a tiempo. El impacto es inmediato, porque no se trató solo de un crimen, se trata del lugar, del contexto. Un sitio turístico, un espacio cotidiano, un entorno que se percibe como seguro, y ahí ocurrió todo. Desde el primer momento la investigación se enfrenta a dificultades fuertes. No hay testigos directos del ataque y no hay una reconstrucción exacta de los hechos. Juan Manuel Lazzaroni, ex marido de la víctima, fue el primer gran sospechoso e imputado por homicidio agravado por el vínculo. Permaneció detenido brevemente, pero fue desvinculado luego de que las pruebas de ADN dieran como resultado negativo. También hay otros imputados en el caso, como por ejemplo Diego Luján, empleado de Lazzaroni, y Fernando Villa, un periodista que fue el último en verlo con vida y que también reportó gritos. Fueron imputados por encubrimiento agravado y ambos recuperaron su libertad al no hallarse pruebas que los ligaran directamente al crimen. Un giro clave ocurrió en 2016 y se consolidó en 2022.
cuando los peritos confirmaron que el ADN hallado en el cuerpo de Andrea coincidía exactamente con el de un hombre que había atacado a otras mujeres en el mismo cerro en 2004 y 2005, sugiriendo la presencia de un depredador serial que conocía perfectamente los caminos secundarios del lugar. Se identificaron al menos 3 víctimas anteriores, 2 por abuso y una por intento de abuso y robo, que reportaron un atacante con textura delgada y con una cicatriz en el labio, como por ejemplo el labio leporino, esto. La investigación reveló que aquellas denuncias de 2004 no se investigaron a fondo en su momento, lo que permitió que el agresor continuara libre durante una década. Debido a que el perfil genético del asesino no figura en los registros nacionales, en mayo de 2024 se enviaron muestras al FBI en Estados Unidos. El objetivo es utilizar bancos genéticos internacionales para buscar parientes lejanos del asesino y así reconstruir un árbol genealógico hasta dar con su identidad. Paralelamente se tomó muestras de ADN a policías que trabajaban en la zona en 2015 y a vecinos voluntarios del área cerca del Cerro de la Cruz. En marzo de 2026, al cumplirse 11 años del crimen, la causa fue transferida de los tribunales de Villa Carlos Paz a la Fiscalía de Cosquín, bajo la dirección de la fiscal Silvana Penn, y esta medida buscaba agilizar la investigación ante los riesgos de prescripción, ya que legalmente el plazo para encontrar al culpable vence en 2030, 15 años después del hecho, no como en España, por ejemplo, que sería 20 años después del hecho. Actualmente, el gobierno de Córdoba ofrece una recompensa de 10 millones de pesos por información certera que ayude a resolver el caso. Con el paso del tiempo, los días se convierten en meses, los meses en años, y el caso queda en un lugar incómodo, sin una reconstrucción completa, sin responsables condenados y sin respuestas. Hay algo que hace que este caso sea distinto, porque no ocurrió en la oscuridad, no ocurrió en un lugar escondido, sin gente, ocurrió de día, en un espacio en donde cualquiera podría haber estado, y eso lo cambia todo, porque rompe la idea instalada de que el peligro está lejos. Este caso demuestra que a veces no lo está. El caso de Andrea Castana no solo es un crimen sin resolver, es una pregunta que sigue abierta para nuestros oyentes. ¿Cómo puede pasar algo así en un lugar donde todos se sienten seguros? Hoy volvemos a una orilla que conocemos y nos encontramos con una historia que pocos conocen, pero que en Villa Carlos Paz va a quedar para siempre como esa astilla que nunca pudieron sacar. Hasta acá llegamos con este video, espero que les haya gustado, les agradecería su apoyo siguiendo, dando me gusta, y no me queda nada más que dar muchas gracias por escuchar hasta el final, por estar acá conmigo en este nuevo video, y los espero en estos próximos días con un nuevo video. Vamos a estar haciendo algunos casos como este, ya sea en Argentina o en España o en alguna otra parte de Latinoamérica también, por supuesto. Me gustaría que me dejen en comentarios qué opinan de estos casos, qué les gustaría que diga el día de mañana, que busque alguna historia, que me recomienden, y nada más que agregar. Muchas gracias.